Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con este tema iniciamos nuestra edición del día de hoy, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en señal abierta para llevarles a ustedes la información en la frontera binacional colombo-venezolana y amplificando también en Aruba para nuestra señal en el Caribe latinoamericano. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores que están en las distintas emisoras amplificando nuestra señal, también en nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Bueno, como siempre, como todos los mediodías, le damos la entrada a nuestro compañero Carlos Uzcategui el Miura. Saludándolo, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a nuestra distinguida audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Espero que estés bien, Alan. ¿Cómo están las cosas? Bueno, fíjate que la calle sigue caliente, la calle sigue dura, la gente está saliendo a protestar. Es más, son tantas las protestas. Solamente en el mes de enero se determinó por parte del Observatorio Nacional de Conflicto que se realizaron más de 600 protestas. Y estamos hablando nada más del mes de enero. O sea, estamos hablando de un elevado promedio de unas 20 protestas diarias. Y no solamente en día laboral, de lunes a viernes, sino incluyendo sábados y domingos. Es decir, la situación del país no está nada fácil. Nunca se había visto eso. ¿Sí? Y no está nada fácil para el gobierno. Fíjate, y un gobierno que no envía señales de tranquilidad, sino más bien señales de conflicto y enfrentamiento. Bueno, fíjate que esta mañana yo me quedé bastante consternado ver a la gente en Guanare. En Guanare no salieron solamente los docentes, Alan, audiencia. En Guanare salieron docentes, trabajadores, contratados, bedeles, sindicatos, gremios y amas de casa y población civil. ¿Qué significa esto, Alan? Que están apoyando determinadamente a todo el sistema educativo. Es decir, que la educación ha sobrepasado los niveles políticos. Han dejado por un lado a los costados a los partidos políticos porque ya la gente no está creyendo en ellos. Ha salido una nueva generación, unos nuevos líderes, Alan, en todo el país conformado por educadores. Lo que en un momento tú comenzaste a hablar a principios del mes de enero, donde la educación es el tema que está versando actualmente en el país. Reeducación a un país que le hace falta, Alan. Bueno, Carlos, ya que tocas ese tema, fíjate lo que le pasó al profesor René Zapata, que fue agredido por la Policía Nacional en el marco de las protestas. Veamos estas imágenes y luego comentamos. Tómale foto, tómale foto. ¡Ay, Dios mío, apúrense! ¡Dios! ¡René, aguanta! Aguanta, René, aguanta. Dale, caramelo. Dale caramelo. Uno lo Bueno, René fue golpeado por funcionarios de la Policía Nacional. Afortunadamente, este incidente no pasó a mayores, pero te demuestra la fragilidad del régimen frente a la protesta. O sea, ayer incluso casi que toman la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación de Miranda, casi que ingresan al Ministerio del Trabajo. Estuvieron a punto también de ingresar a el Ministerio de Educación. Es decir, esta protesta ya no tiene límites en el sentido de temor o miedo. La gente le ha perdido el miedo
y el respeto. Y lo que tú comentabas de Guanare también es significativo. Tenemos las imágenes Muy significativo. de lo que está ocurriendo en Guanare. Carlos, vamos a colocarlas. Bueno, aquí estamos en la parte del sector La Vega. Docentes de la ciudad de Guanare manifestando, pidiendo su sueldo justo y bueno, tratando de hacerlo valer por medio de esta manifestación pacífica y sin... Bueno, ahí está el país por todos lados encendido y todos los días hay protestas, todos los días hay acción de calle. Y esto parece que Totalmente. no va a concluir, Carlos. O sea, por lo menos no hasta No, que Alan. haya una solución concreta para el pueblo. Sí, y fíjate que esto me hace recordar muchas cosas como hace 20 y pico de años, Alan, y en otros años o en otras décadas anteriores. Por primera vez se ha tomado en cuenta al tema de los docentes, de los educadores, de sus agremiados. Alan, y vuelvo y repito de nuevo, están educando al país. Con estas protestas están reeducando a Venezuela. Y me parece muy bueno que hay escuelas que hasta el momento padres representantes, sobre todo en el estado portuguesa, en el sur del lago de Maracaibo, en las escuelas de Trujillo y de Apure, están cerradas las escuelas con candado por los padres y representantes, ya que les están haciendo la vida tirita al régimen de Nicolás Maduro con la convocatoria de la VC o del partido PSUV dando clase. Imagínate eso, Alan. Sí, es que la propia gente de las comunidades está diciendo, yo no voy a aceptar que me sustituyan al maestro titular por un improvisado, porque estas son Eso es respuestas correcto. improvisadas del gobierno. Gente que no tiene la capacidad, la pedagogía, pero que por cumplir una orden partidista se incorporan o pretenden incorporarse a las escuelas, sustituyendo a los profesores para generar el conflicto pueblo contra pueblo. Porque de esa dinámica vive también el gobierno, de generar enfrentamientos pueblo contra pueblo. Y esa Eso es una situación, realidad. claro, Carlos, y esa situación, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo reaccionar a la gente. Por primera vez en muchos años, yo veo una coherencia que va más allá del símbolo o del color partidista. La gente está actuando Eso es porque cierto. le están afectando un derecho esencial, como es el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a tener calidad de vida. Pero también está saliendo la gente para defender el derecho a la educación, que ese era el clic que faltaba, el clic emocional que faltaba con relación a otras protestas anteriores. No había ese clic emocional. ¿Qué tanto estoy dispuesto a aguantar por parte del régimen y cómo lo voy a enfrentar? Y esa respuesta que mucha gente buscó en la alquimia política durante mucho tiempo se está dando ahora. Me están afectando mis derechos y esto une a los que son pro gobierno, a los que están contra el gobierno y a aquellos indiferentes incluso, porque también hay un segmento de indiferentes que no les gusta meterse en nada, pero que ahora como ven afectada su situación, también están asumiendo posición de protesta o de manifestación en el país. Fíjate que quienes deben estar bien molestos son los asesores políticos del régimen de facto de Nicolás Maduro, porque tú sabes que uno de los puntos más fuertes es la educación en los países comunistas. Acuérdate que los comunistas por A o por B, lo primero que hacen es romper los cercos educacionales, romper los cercos educativos y por supuesto la historia. Pero esta vez se le salió de las mangas al régimen de Nicolás Maduro con los educadores, porque no están dispuestos a dejar la calle, están dispuestos a seguir luchando por el país. Alan, y esto es una buena señal de libertad para Venezuela. Fíjate algo, Carlos. ¿Qué es el concepto de educación en los países del llamado socialismo reaccionario y del comunismo? No es otra cosa que adoctrinamiento. Adoctrinar en las ideas y Por en el supuesto. pensamiento proclive al régimen.
Y esto se ha intentado varias veces, pero se ha encontrado con un muro de contención que son los educadores venezolanos, que conocen la historia y han padecido las primeras circunstancias de este régimen, igualmente que la gente de salud. Fíjate que son partes sensibles del país. Sin embargo, hay esperanza, Carlos, hay optimismo en mucha gente, hay creencia de Sí, mucha sí lo gente. hay. Eso lo interpretó la gente de la oposición, que produjo un pequeño micro interesante sobre soñar en Venezuela. Vamos a verlo rápidamente. Algún día Venezuela va a salir de esto. Yo sé que vamos a salir de esto. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Yo pienso regresar. La libertad de expresión donde puedas pensar diferente y puedes hacer una vida de verdad. Y donde tu opinión valga, donde tus derechos valgan, donde tengas seguridad a nivel social y a nivel personal de ti. Estoy en la lucha, una madre que quiere luchar por sus hijos, por su futuro. Nosotros vamos a permanecer en la calle hasta el final de mi día. Ay, yo voy a morir como los árboles de pie, porque yo no me voy a encerrar, porque en la casa no me oyen, tienen que oírme en la calle. Bueno, interesante esto, Carlos. Esa señora, al final, nosotros pasamos el video completo de esa declaración de esta señora. Esta señora tiene 92 años 91 años. Sí, 92 años. y ve cómo ella, que uno dice debería estar en su casa debajo de una matica de mango, comiendo tranquila, siendo atendida por sus bisnietos, está en la calle protestando y dice, yo voy a morir de pie, yo quiero morir como los árboles, de pie, porque me escuchan es en la calle, en mi casa no me escuchan. Y eso es un claro mensaje, un código de mensaje comunicacional que vence cualquier manipulación hecha por el régimen comunicacionalmente. Cualquier idea de que Venezuela cambió, de que Venezuela se transformó, de que los educadores son golpistas, todas esas cosas, mira, se cayó. Y hubo una reflexión en redes sociales que vi en estos días que me dijo con claridad lo que piensa el pueblo. Decía así, la televisión, la televisión puede decir cualquier cosa. Mi nevera dice la verdad. Esa es la realidad. Cuando abres un grifo de agua y lo que te salen es un jugo de tamarindo, o cuando vas a prender un aire acondicionado o la televisión y no tienes servicio básico, donde no hay una bombona de gas en tu casa, donde absolutamente no hay nada en el país, y cuando vas al mercado, Alan, debes llevar un saco de dinero para poder comprar aunque sea una cuarta parte de la cesta alimentaria. Sí, es lo que siempre decimos en este programa, la verdad es terca. Tan terca es que cualquier intento de manipularla puede tener un triunfo momentáneo, pero resulta que la verdad vuelve. Lo que tú dices es cierto. O sea, si llega un venezolano y pretende hoy mantener luz en su casa 24 horas, se va a encontrar con la realidad de que eso no es así. Y servicios públicos en general tan importantes como el agua no llegan, no surten. Hoy estuvimos conversando, y eso lo vamos a ver en el próximo segmento, hoy estuvimos conversando con Vilma Bradley y Lila Ortega del Movimiento 21, y ellas, como venezolanas que se encuentran actualmente radicadas en Londres, te dicen, mira, es que el problema no es el salario, el problema no es solamente el salario, el problema es el cambio de régimen, porque con este régimen, así te pongan el mejor salario del mundo, no vas a poder disfrutar calidad de vida. Eso es lo que al final, en eso radica en la esencia del hombre, vivir. Esa es la realidad. Vivir para vivir, no vivir para sobrevivir, que es a lo que quiere acostumbrarnos el régimen de manera forzosa y frente a la cual naturalmente se revela cualquiera. Eso como instinto de conservación, creo yo. Por supuesto. Eso es una gran realidad. Y hablaste algo sobre vivencia. Yo pienso que en Venezuela están subviviendo, Alan,
porque todos los días hay un aumento. Fíjate hasta ahora, Alan, a esta hora del mediodía, ya el dólar va a llegar a los 25 bolívares, está en 24.40. Es decir, ¿cómo serán los cambios económicos en los productos alimenticios en el día de mañana, Alan? Sí, eso tiene su impacto a diario y reetiquetaje permanente, ¿no? Y expresión en Totalmente. dólar, todos los precios expresados en dólar y reetiquetar diariamente. Carlos, vamos a cambiar de Eso es tercio porque lamentable. esto me parece muy interesante. Mira, las declaraciones de Arias Cárdenas, siempre no sé Uf. por qué hemos tenido el pálpito de hablar de Arias Totalmente. Cárdenas desde hace algunas semanas y decimos, bueno, Sí, es que Arias Cárdenas lo mandaron lo más lejos posible de Venezuela, porque dentro del chavismo madurista hay un cierto temor, resquemor o desconfianza frente a Arias Cárdenas. totalmente. Y Arias Cárdenas vino, fíjate que lo habían postulado para lo del Zulia, al final creo que eso no se dio, pero le temen en algo a Arias Cárdenas. ¿Tuviste las declaraciones de Arias Cárdenas? Por supuesto, y lo contundente y preciso que fue un dardo venenoso que le tiró al PSUV. Sí, fíjate, tres cositas claras, tres cositas claras. Debería instalarse una comisión de ética con el fin de poder vigilar a los militantes de la Tolda Roja por hechos de corrupción y otros delitos. O sea, implícitamente reconoce el tema de la corrupción dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Resalta la urgencia por mejores salarios. La gente sale a protestar por reivindicaciones, pero también en los cuarteles se vive la misma situación. O sea, un Porque originario. él tiene credibilidad. Sí, él es originario del 4 de febrero. Y acuérdate algo, que él sí viene de la heroica Academia Militar de Venezuela en su momento. Y remata con esto, el oficialismo debe corregir sus distorsiones para recuperar el apoyo. O sea, reconoce también la caída popular del apoyo del oficialismo. Pero Por son supuesto. tres bombas atómicas que la puede, Totalmente. si las dice otro dentro del chavismo, estuviera expulsado, estuviera psiquitrillado, estuviera amenazado por el régimen, como lo hizo Maduro en estos días contra los exministros. Exacto. Pero es nada más y nada menos que Arias Cárdenas. Y Maduro conoce, sabe la historia completa de quién ha sido uno de los pensantes del 4 de febrero dentro del equipo de Hugo Chávez Frías. Acuérdate que solamente quedan en el momento 5, entre ellos Francisco Javier Arias Cárdenas, el que va a ser embajador aquí en Colombia, el general Martínez, si es que lo han colocado, porque todavía no han dicho nada, y quedan el italiano, el siciliano allá en Milán, en Italia, Giancarlo De Martino, y otros dos que están, uno en Austria y el otro en España. De resto, no tiene nada el extinto presidente Hugo Chávez Frías de su equipo. Bueno, Carlos, pero ese llamado indirecto a la situación o ese clamor indirecto a la situación que viven los cuarteles, eso debe haber sido visto con mucha atención por parte del régimen, porque les está diciendo, bueno, mano, lo que está pasando en la calle está pasando en los cuarteles. Y a eso sí le tiene miedo, y miedo aterrador el presidente de facto. No, pero yo me imagino a Padrino López, porque Padrino López viene de una capacidad o de una baja total de jerarquía ante Francisco Javier Arias Cárdenas, que sí es teniente coronel graduado con honores. En cambio, Padrino López, Alan, ese cogió los cargos en la cajita de ACE, así de sencillo. Bueno, pero ¿tú crees que ese comentario de Arias Cárdenas haya tenido repercusión dentro de la Fuerza Armada Nacional? Por supuesto que sí, indiscutiblemente, y sobre todo en el gabinete del propio presidente de facto Nicolás Maduro, porque Francisco Javier Arias Cárdenas tiene gente que tiene querencia hacia él, y eso lo sabe Maduro, pero muy bien. Bueno,
¿Qué puede representar estas declaraciones de Arias Cárdenas en este momento tan conflictivo del país? ¿Quiere representar o Bueno, Alan, convertirse o transformarse en una voz del chavismo, digamos, racional y bueno, originario, y originario por frente al supuesto. resto de la oposición en Venezuela? Pero fíjate algo, ¿no? Francisco Javier Arias Cárdenas, con todos los puntos que él tuvo de positivismo o negatividad siendo gobernador en el estado Zulia, porque también hay que hacerle su crítica, pero a la vez fue un hombre muy franco, fue un hombre que versó el tema de los gremios, colegios, hospitales, y fue muy coayudante a favor de ellos, cosa que no han hecho los demás gobernadores, que se han tirado al suelo totalmente con el tema de lo que indique el presidente de facto Nicolás Maduro. En cambio, Francisco Javier Arias Cárdenas tiene querencia en las tropas militares y sobre todo en los comacates, que tú sabes lo que significa eso. En cambio, el resto, ¿a quienes tienen ellos, Alan? No tienen militares preparados porque no vienen de academia. Son los recién graduados que han cogido tiras, charretera a través de los años por los favores o lo que han hecho. La gran mayoría del almirantazgo, del generalazgo que hay en Venezuela, Alan, no son gente que está preparada. Y si no, veamos todo lo que han venido. ¿Quiénes son los generales? Los que están atrás de la frontera para ver cuánto les cae, los que ganan menos de $28, que eso lo hemos conversado en diferentes partes. ¿Ves? Pero ¿cuál es el punto? Que él es gobernador y teniente coronel Francisco Javier Arias Cárdenas, sí tiene querencia dentro de las tropas militares. Bueno, me recordaste algo, un comentario que una vez me hizo un amigo militar. Me dijo, date cuenta, Alan, que los primeros de las promociones dentro del régimen chavista son generalmente acusados de algún tipo de delito o de algún tipo de acción o conspiración contra el régimen. O sea, ser primero en la academia militar es ya un riesgo para el gobierno. Ellos prefieren los que están en el rango medio y bajo. Es más, Muy muchos de los bajo. actuales generales venezolanos, bajo la ética y el control que se tenía en la Academia Militar de la Democracia, no hubiesen llegado nunca a ese rango, porque Para resulta que nada. no tienen ni la capacidad, ni la preparación, ni la técnica para poder llegar a esos cargos. Yo Mejor dicho, no veo, tienen la capacidad de mando. sí, yo veo que esto de Arias Cárdenas va a tener, va a arrastrar su gente. Y Por habrá que ver supuesto. la jugada ahora del régimen de facto. Lo único que pueden hacer es mandar a Arias Cárdenas a Fíjate que China tocaste o mandarlo, no sé, Australia. a Corea del Norte para que declare poco. Pero lo que ha hecho Arias Cárdenas en este momento es contundente, hermano, contundente. Totalmente. Fíjate, Alan, que hiciste un comentario que te voy a hacer esta acotación. No se ha vuelto a saber más nada de Joel Acosta Chirino, teniente coronel. Tampoco se ha vuelto a hablar del capitán, hoy día mayor, que fue lo único que lo premiaron, de Carlos Duarte, que son los originarios del 4 de febrero. A Carlos Duarte, te voy a comentar algo, ojalá que nos vean el programa, nunca tuvo la oportunidad, ni siquiera cuando Chávez lo mandó, le permitieron a él entrar en el Palacio de Miraflores. Eso es lo lamentable. Y fíjate que tocaste un tema muy importante sobre el tema militar. Tanto Francisco Javier Arias Cárdenas, Carlos Duarte y Joel Acosta Chirino fueron primeros de las promociones. Eso tiene un gran significado. ¿En qué lugar quedó Diosdado Cabello? Porque él simplemente lo que es un tenientico, más de eso no ha pasado. Porque a él Chávez lo premió con la tira de capitán, pero del resto, Alan, no tienen ascendencia, no tienen capacidad ni actividad en el mando. Aparte de eso, tal como lo indicaste, de su generación, han sido los más bajos, de término medio a término a pellejo, porque esa es la realidad. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. El tema es apasionante, pero hay que dejarlo para otro momento. Sabroso. Nos vemos a las 5, Bueno, ¿te parece? nos estaremos escuchando a las 5 de la tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela, siempre, siempre Venezuela.
Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más de el programa de mediodía de hoy. Pues bien, Dinora Figuera dice que la unidad opositora tiene que ser directa, clara y verdadera para el pueblo venezolano. La presidenta de la Asamblea Nacional electa en el 2015, Dinora Figuera, considera que es posible reconstruir la unidad tras la disolución del gobierno interino que presidía el parlamentario Juan Guaidó y lograr algo parecido a lo que obtuvieron hace 6 años cuando ganaron en las elecciones parlamentarias. Ha señalado Figuera que su deber es buscar la unidad y que a través de la Comisión Nacional de Primaria se va a lograr la cohesión de las fuerzas que adversan a la administración de Nicolás Maduro y al acompañamiento de la plataforma unitaria en las negociaciones de México. Resaltó que la unidad no quiere decir que los actores opositores estén barriga con barriga, sino que se evite caer en peleas internas y pensar en el bienestar superior que es construir una mejor Venezuela. La crisis humanitaria exige una respuesta de la oposición para reencontrar el camino que conduzca a la recuperación de Venezuela. Yo he pedido perdón al pueblo venezolano, afirma Figuera, por estos desencuentros. Miremos hacia adelante, construyemos este camino que en otras oportunidades ha sido exitoso, ha dicho la presidenta de la Asamblea Nacional Venezolana. También se están reportando escasez de inmunoglobulina en los centros de salud públicos del país. La inmunoglobulina, un medicamento de alto costo que sirve para el tratamiento de enfermedades infecciosas, escasea en los centros de atención de salud pública de toda Venezuela, lo que pone en riesgo la salud de pacientes, especialmente pediátricos. Para tener acceso a esta medicina, los pacientes deben introducir una solicitud en la página oficial del Ministerio de Salud, imagínense ustedes, la cual debe ir acompañada de un informe médico que señale la cantidad de dosis determinada para cada caso. Ahora yo pregunto, en Venezuela, con los 70 millones de dólares que, según el gobierno, costó el estadio nuevo, no se podía dotar suficientemente los centros de salud del país. Y tiene uno que pasar por un proceso en donde va primero a una página del Ministerio de Salud que funciona unas veces, que no funciona otras veces, para esperar después de un largo tiempo una respuesta sobre una medicina que se necesita de carácter urgente. Ese es el sistema de salud que tenemos en Venezuela en este momento. Un sistema que no funciona, que no opera, que está en condiciones deplorables y que presta atención a los venezolanos de manera casi milagrosa. Casi que la gente tiene que pedir algunas medicinas tradicionales o naturales para poder sobrevivir. Bueno, Antonio González Mata, médico, pediatra, inmunólogo e infectólogo, señaló que la inmunoglobulina debe administrarse inmediatamente cuando se da el diagnóstico y la cantidad que se indica es el doble del peso del niño. Y con esta condición, pues es muy difícil obtener la cantidad necesaria cuando se obtiene a través del mecanismo implementado por el Ministerio de Salud. Se ha burocratizado este proceso, no permite brindar una atención oportuna a los pacientes, por lo que se insta a las autoridades a dotar correctamente los hospitales. Y esa es la exigencia del pueblo venezolano en materia de salud. Dotación, servicio, infraestructura, buena paga para los médicos venezolanos y unas condiciones para todo el personal del Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que se necesita y el gobierno es incapaz de ofrecer eso. El gobierno de facto no puede dar soluciones a los problemas principales de todo el país. Bueno, vamos a escuchar a Juan Pablo Azuaje, que se encuentra en el Cono Sur, en Chile, y nos brinda un reporte de lo que está pasando en esta zona del mundo. Saludos a Lance Peralta, Carlos Mieros Cátegui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde el Cono Sur, les contamos que miembros de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Arica, BIRTRAP, aprendieron a 2 personas de nacionalidad peruana, quienes ofrecían trasladar a migrantes por pasos no habilitados entre Tacna y Arica. Personal de turno de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional detectaron a 2 extranjeras de nacionalidad venezolana
cuando intentaban ingresar de forma clandestina por el paso fronterizo de Chacayuta. Las dos mujeres, al ser entrevistadas, indicaron que en el terminal de buses de Tacna, ciudadanos peruanos les ofrecieron trasladarlas hasta la ciudad de Arica a bordo de un vehículo y sin realizar control migratorio, todo a cambio de un pago de $120 por personas. El grupo incluía a estas dos mujeres, a 4 personas más, entre las que se encontraba un menor de edad, motivo por el que se generó el aviso a personal de BITRAP. Conforme a la declaración de las dos mujeres y por investigaciones previas por los oficiales investigadores, se efectuó un operativo en el sector del terminal rodoviario de Arica, en donde se logró ubicar a los imputados con el vehículo utilizado para el delito y a otra víctima de las que ingresaron de manera clandestina al país. Todo esto lo señaló el subprefecto Antonio Cifuentes, jefe de la BITRAP de la PDI Arica. Los imputados fueron un hombre que había ingresado como turista y una mujer que cuenta con residencia en Chile. Fueron detenidos de manera flagrante por el delito de tráfico ilícito de migrantes. Cabe señalar también que los imputados mantenían además en su domicilio al resto de las víctimas. Finalmente, y por instrucción de la Fiscalía Local de Arica, los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía para su respectivo control de detención. Es importante señalar que se estima que cerca de 100.000 personas han ingresado a Chile por pasos no habilitados. En su mayoría, estas personas son de nacionalidad venezolana, colombiana y boliviana. Las autoridades han declarado además que cerca de 1.700 personas han sido devueltas a su país de origen. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Bueno, es el reporte de Juan Pablo Azuaje desde el Cono Sur, desde Chile, con las noticias de la migración en esa zona. Vamos ahora con el reporte de Sor Ciré Rodríguez desde los Andes venezolanos. Nos trae información de lo que está ocurriendo en esta zona del país. Buenas tardes y buen provecho a la hora del almuerzo para todos los oyentes de Siempre Venezuela Radio Noticias. Saludos a Alan Peralta y Carlos Miura Uzcategui para Siempre Venezuela Radio Noticias desde Valera, Trujillo, Táchira y Mérida. Es un placer informarles todo el acontecer noticioso. El estado Táchira no se escapa en San Cristóbal a la protesta y al clamor que tienen los educadores a nivel nacional, y una marcha realizaron este lunes los educadores tachirenses hasta la Inspectoría del Trabajo en San Cristóbal para entregar un documento donde se lo solicita al jefe de esa oficina de la región tomar acciones contra los directores y coordinadores de las instituciones educativas dedicados a atropellar e intimidar a los docentes que han participado en las actividades de calle para exigir salarios dignos. Evencio Zenón, quien es coordinador de la coalición sindical del magisterio tachirense, informó que han recibido hasta ahora 19 denuncias de intimidación y atropello de distintas instituciones educativas del estado. Son muchas más, pero el miedo es libre y hay docentes que se sienten atropellados pero prefieren no denunciar y callar para no tener ningún tipo de problemas. El representante sindical precisa que no van a permitir que algunos directores burlen la Constitución y mucho menos que vulneren los derechos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y hagan caso omiso a las asambleas de educadores que están permisadas y tipificadas en la contratación colectiva. Recordó que el 99% de los directores que hoy están rigiendo los destinos en las escuelas y los liceos de Táchira son incompetentes para ejercer cualquier tipo de acción contra los educadores porque tienen la condición de encargados. También en el mismo orden de ideas de lo que es el magisterio del Táchira en el Trujillo,
El Estado rechaza las pretensiones y la intención de sustituir a los docentes titulares por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estas amenazas que fueron esbozadas por el diputado Pedro Carreño y el gobernador Gerardo Márquez. En rueda de prensa este lunes, la coalición magisterial de Trujillo repudió estas declaraciones que violentan la Ley Orgánica de Educación en su artículo 12, que dice que no se debe entorpecer la política partidista en las instituciones educativas. Además, los miembros de la coalición hicieron mención al artículo 104 de la Constitución, donde se expresa que la educación debe estar en manos de personas calificadas para ejercer esta labor. En esta rueda de prensa estuvieron presentes miembros del Colegio de Licenciados, así como también acompañando la Federación Venezolana de Maestros, Citra Enseñanza, Suma, y muy importante que también estuvo la presencia de padres y representantes. Dentro de lo que tiene que ver con las comunidades, este lunes en horas de la mañana, vecinos del sector Colina de Buenos Aires, del municipio Alberto Adriani, trancaron y protestaron en la avenida Rotaria que conduce al peaje de El Vigía, sentido Mérida, y vía al distribuidor Robert Serra, exigiendo a la empresa Aguas de Mérida el servicio del vital líquido que tienen un mes que no llega a sus casas. La manifestación generó molestias en los conductores particulares y trabajadores del volante, quienes desde temprano tomaron las vías con sentido a la capital merideña hasta encontrarse con la tranca de los vecinos, quienes con carteles en mano exigieron la activación del tanque que surte el vital líquido a las comunidades de la parroquia Rómulo Gallegos. Y en lo que respecta a la frontera, las expectativas que tenía la población respecto a esta reapertura de la frontera eran muy superiores a lo que ha sido la realidad. Asegura Andrea Leal, directora general de la Asociación Civil Escuchamos en el estado Táchira, que esta situación en la frontera, la única diferencia que han notado es el tránsito esporádico de gandolas, pero para los habitantes de la zona todo sigue igual a cuando la frontera y los pasos estaban cerrados. Puso como ejemplo las garantías de los derechos para quienes viven en la zona de frontera, que están totalmente limitadas. Además, expresó que es difícil el paso de los niños hacia las escuelas y su retorno, ya que no se permite la entrada de transporte público a todos los puentes. Señaló Leal, quien es la representante de la Asociación Civil Escuchemos, que en las otras zonas de frontera tampoco se habilitó el paso vehicular y que era lo esperado, y en realidad cree que hay una gran deuda con el pueblo del Táchira. Además, alertó que en Colombia inició la temporada escolar y por esa razón las personas viajan hasta el vecino país acompañado de menores de edad cuando los riesgos que enfrentan los niños y niñas en movilidad humana son mayores. Para Siempre Venezuela, Radio Noticias, Sorciré Rodríguez, CNP 15959, y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales @micrófono zuliano en Instagram y en Facebook. Bueno, fue el reporte de Sorciré Rodríguez. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela con más información. ¿Saben ustedes que el 50% de los cargos ofertados en el Estado venezolano para empleados públicos está desierto? Les comento, sindicatos y gremios lamentan que la situación y la continuación de un difícil panorama laboral en el sector público con sueldos bajos, pérdida de la carrera de servicio en la administración pública y la necesidad de emigrar a la informalidad u otro medio que genere más ingresos para cubrir sus necesidades básicas, dejan una huella profunda que puede superar el 50% por la renuncia o abandono de cargo en diferentes partes del país. Un vacío que priva a las instituciones del Estado de personal capacitado y compromete su operatividad. Desde hace 4 años se agrava la situación porque es muy difícil sobrevivir con el sueldo base de 130 bolívares que no supera los $5.45. Julio Marín, presidente del Sindicato de Empleados Públicos de Lara, señala que la región tenía más de 35.000 trabajadores y apenas puede llegar a 17.000 en la actualidad. Lo más triste es ver casos de personas con 25 años de carrera administrativa
y ni siquiera se motivan para reclamar sus prestaciones, una vida de trabajo perdida. Además, reitera su preocupación porque no se respeta la debida preparación para sustituir a ese valioso personal. De allí el descontento es general y suele terminar con deficientes servicios públicos. Expresó que el atrevimiento a incorporar a grupos de chamba juvenil, programa inventado por el régimen, y hasta jubilados fracasa porque también abandonan el cargo por el desgaste y sin la merecida remuneración. Pero comparen esta información con esta que les voy a suministrar. El Observatorio Venezolano de Finanzas determinó que la inflación por rubros en el mes de enero de este año estuvo en el siguiente orden. Los servicios de comunicación aumentaron 258%, el esparcimiento 69,9%, vestidos y calzados 48%, alimentos y bebidas no alcohólicas 35%, servicios 31%, educación 28%, bienes y servicios diversos 27%, restaurantes y hoteles 26,9%. El total general es en promedio de 39,4%. Es decir, nada más en alimentos, entre el 50% de aumento determinado en el mes de diciembre y el 35% determinado en el mes de enero por el Observatorio Venezolano de Finanzas, va 85% de incremento del valor de los precios de los alimentos en el país. Es decir, lo que hasta ayer apenas arañaba alcanzar la canasta de supervivencia, ahora ni siquiera la canasta de supervivencia se puede tener, y por eso es que la gente está en la calle, y esto no lo quiere entender el gobierno, lo obvia y se niega a reconocer una realidad como lo que está pasando realmente en el país. El embajador de Francia en Venezuela, Romain Dadal, ha señalado que hay que restablecer la confianza para poder avanzar en un acuerdo político en Venezuela. Sin ser intervencionista, ratifica es necesario como europeo que haya las condiciones para poder avanzar y aperturar nuevos marcos de relación con Venezuela, afirmó el embajador. Vamos a escucharlo. Elecciones realmente libres cuando uno de los actores está sometido a presiones tan fuertes. Pero yo creo que todos los actores están sometidos a presiones, porque puede haber elecciones con candidatos inhabilitados, puede haber elecciones con partidos intervenidos, puede haber elecciones con presos políticos. Esas también son preguntas, señor Schemmel. La Unión Europea no ha adoptado sanciones económicas contra Venezuela y nosotros esperemos que haya acuerdos para permitir abrir la economía venezolana. Pero se necesitan gestos políticos. Para que haya elecciones competitivas se necesitan también medidas de apertura. Hay una se deben de negociar. Presente en la Asamblea Nacional que participa en las elecciones, que ha ganado elecciones. Disculpe la insistencia, pero ¿qué más? ¿Qué más? Si muchos de esos dirigentes de oposición, algunos de esos dirigentes de oposición están presos por tentativa de golpe, tentativas de invasión, tentativas de fracturación territorial. Bueno, entre los presos políticos no hay solo responsables políticos, hay también miembros de ONGs. También, Javier Tarazona no es un golpista y está preso desde hace bastante tiempo. Roland Carreño está preso y tampoco es un golpista. Quiero decir que todos esos temas deben de participar de una negociación política y desembocar sobre acuerdos, gestos políticos que permitirán restablecer la confianza entre los actores políticos venezolanos. Esta confianza digamos que hay progresos, pero no suficientes de momento para que pueda haber un acuerdo político global. Lo que nosotros queremos, Francia y con los demás europeos, es favorecer este restablecimiento de la confianza. Sabemos que es un camino difícil, que nosotros no somos venezolanos y no tenemos que estar en injerencia, claro, pero queremos favorecer ese restablecimiento de la confianza, este reencuentro entre venezolanos. Bueno, vean ustedes lo clave de la declaración del embajador de Francia, Romain Dadal.
hay presos políticos, el tema de las elecciones deben ser limpias y transparentes, y el tema del acuerdo político nacional indispensable para sacar a Venezuela de esta situación. Con esta información cerramos nuestra edición de este mediodía. Siempre lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se han enlazado para llevarles a ustedes la mejor información desde todo el área binacional colombo-venezolana y amplificando también nuestra señal en Aruba. Como siempre, este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. Nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras también se encuentra, nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, y todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos, nos encontramos en la tarde en una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.